Para la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva es un gran placer dar inicio a nuestra actividad que hemos diseñado para nuestros residentes y médicos gastroenterólogos recién egresados en formación y a todos los que deseen participar. Esta actividad se va a realizar todos los últimos sábados de cada mes. Las fechas pendientes que tenemos pues es el día de hoy, 29 de agosto. Vamos a iniciar con la charla Unión esófago-gástrica, hernia hiatal y esofagitis de reflujo. El día 26 de septiembre vamos a hablar sobre esófago de Barre, abordaje diagnóstico y terapéutico, y el 31 de octubre sobre terapéutica básica en esófago, ligas, stent y mucosectomía. El día de hoy damos inicio a nuestra charla con un exponente de lujo, el doctor César Luis, conocido por todos nosotros, muy apreciado. El doctor César Luis es médico, gastroenterólogo, endoscopista, profesor de medicina de la Universidad Central de Venezuela. César fue expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y César se ha dedicado desde hace muchísimo tiempo a el manejo de la motilidad en el tubo digestivo. Por ello, César es el coordinador de los laboratorios de motilidad digestiva en el Hospital de Clínicas Caracas, en el Centro Médico Docente La Trinidad, y es docente, profesor docente del Hospital Clínico Universitario, donde se desempeña en esta área. Bueno, César, bienvenido. Muchísimas gracias por tu gran aporte que haces a nuestra sociedad. Y bueno, los dejo con el doctor César Luis. Gracias a todos por estar aquí. Okay. Muchas gracias a todos por esta invitación de SOVET y este inicio de lo básico a lo complejo. Siempre esta área de la unión esofagogástrica, lo que es hernia hiatal, que está sobreestimada muchas veces. Me está llamando Yuraima, imagínate. Y esofagitis, es interesante desde el punto de vista endoscópico estas cosas. Entonces, comenzando con la primera diapositiva. Ya. A ver si pasa. Dándole clic. Ok, aquí vemos lo que es el diafragma, vemos el hiato esofágico y vemos que por detrás del hiato esofágico está la aorta. Vean cómo este pilar derecho del diafragma, que lo van a ver ahora, es realmente que le da la conformación y pasa formando el hiato esofágico. Pero por el hiato esofágico no solamente pasa el esófago, sino que pasan otros elementos como lo son el ligamento frenoesofágico, pasa la arteria gástrica izquierda, la vena gástrica izquierda y el nervio vago. Entonces no solamente es el esófago, faltan otros elementos, pero es importante que noten acá que el pilar derecho del diafragma es el que le da la configuración y va alrededor formando el hiato, y el ligamento frenoesofágico, que vamos a hablar de él de ahora en adelante y le vamos a explicar qué función tiene. Las hernias hiatales, el concepto es que los elementos de la cavidad abdominal atraviesan el hiato esofágico hacia el mediastino posterior. ¿Qué es lo que pasa más frecuente? El estómago. Y tenemos un tipo de hernia hiatal que llamamos tipo 1 o por deslizamiento, que es el 95% de las hernias hiatales. Lo que nosotros vemos con mucha frecuencia son hernias por deslizamiento o tipo 1. Luego tenemos las hernias paraesofágicas, que son las demás. La tipo 2, tipo 3, tipo 4 de esta clasificación se les pueden llamar paraesofágicas. Entonces, a veces cuando uno habla de una hernia paraesofágica, no está tácito qué tipo de hernia tiene, si es 2, 3 o 4. La tipo 2 es cuando el fundus gástrico pasa a través del hiato, pero esa unión esofagogástrica está intraabdominal. La tipo 3, que es la que llamamos mixta, es cuando, aunque esté por deslizamiento la hernia, parte del fundus también está metida a través del hiato.
Entonces tendríamos ese tipo 3 que sería mixta, que también es menos frecuente que la tipo 2, y estas dos, como dije, 5% de prácticamente todas las hernias. La tipo 4 es cuando el contenido que asciende al mediastino posterior no es estómago. Puede ser epiplón, vaso, colon, otro órgano, por decirlo de alguna manera. Generalmente, por no decir el 100% de totales, son quirúrgicas. En cambio, las tipo 1 no necesariamente, faltan muchos otros elementos que van a hacer que uno tome esa decisión. Por ejemplo, el tamaño. Hay hernias gigantes, grandes, medianas, pequeñas, y muchas veces no tienen una consideración patológica. Vean este dibujo acá, ahí se ve la línea Z, que vamos a decir que en este caso coincide con la unión esofagogástrica, y cuando la persona deglute, traga, ocurre un acortamiento del esófago, y esa unión esofagogástrica asciende cuando uno traga, y luego que pasó el trago por el ligamento frenoesofágico que se estiró, vuelve a su sitio otra vez de su posición habitual, que vamos a decir que fuese intraabdominal. Entonces podemos estar hablando, entre comillas, de una hernia hiatal fisiológica. A veces cuando se acorta el esófago, sube esa unión esofagogástrica por encima del diafragma y luego baja porque el ligamento frenoesofágico vuelve a su sitio cuando ya no está la tensión. Y este concepto es tan importante que estamos poniendo lo que sería el acortamiento esofágico con el trago cuando se contrae la longitudinal. Y esto es algo muy poco estudiado en manometría y que da pie a muchísimos trabajos en un futuro de cuánto se acorta el esófago. Luego tenemos la parte gástrica, que cuando por algún motivo ese estómago no se vacía y aumenta su presión, también pudiera ayudar a relajar ese esfínter y hacer que pudiera ascender un poco el estómago en las hernias. Nosotros no hemos estudiado mucho cuando hacemos la endoscopia, que el paciente está acostado en decúbito lateral, estamos insuflando y aumentando el tamaño del estómago, y tampoco, aunque la gravedad no ayuda porque el paciente está en decúbito lateral, esa distensión gástrica pudiera ocasionar también que uno pueda sobreestimar una hernia que realmente no la hay. Por otro lado, al estar el endoscopio dentro del paciente, el estímulo en la orofaringe puede hacer que el paciente trague. Eso hace que el esfínter se relaje, eso hace que se acorte el esófago. Y todas estas variables hay que tenerlas y verlas en vivo. Por eso es que una sola foto no define, tiene que ser un video, un estudio realmente que nos permita hacer el diagnóstico perfecto. Entre los niños y los adultos, bueno, en el caso de los niños el hiato presenta un canal más estrecho, en el adulto es un poco más ancho. El esófago subdiafragmático es corto en los niños, en los adultos si no tienen hernia hiatal tiene una porción menor de 1 centímetro pero cercano al centímetro. El ángulo de His es menos agudo en los niños y es más agudo en los adultos. Y el límite entre la mucosa gástrica y la esofágica a veces cuesta reconocerlo en el niño, pero a medida que va creciendo uno va definiendo y puede ver muy bien los dos tipos de epitelio, inclusive la unión esofagogástrica. Los síntomas. La hernia hiatal per se usualmente no produce síntomas, al menos que sea una hernia hiatal muy grande y que cuando tiene el contenido da dificultad respiratoria, da presión torácica, pero esas hernias pequeñas, que son la mayoría que nosotros vemos, per se no tienen por qué producir síntomas. Ahora, los síntomas que están asociados más frecuentes son los síntomas de reflujo. Entonces, un síntoma de reflujo típico, un síntoma de reflujo atípico, etcétera, sí pudiera tener relación con reflujo y tener una hernia hiatal como una posible causa o riesgo para tener reflujo. Puede haber esofagitis, pero la esofagitis es consecuencia del reflujo, no de la hernia. Entonces aquí tenemos como una mezcla y la gente empieza a hablar de que la hernia hiatal produce síntomas, pero como les comenté, sería el reflujo en la mayoría de los casos. Síntomas de alarma, bueno, puede haber una hemorragia digestiva, puede haber unas úlceras de Cameron en el saco herniario y uno empieza a abrirse hacia otros temas que ameritan ser estudiados.
En niños es un poco más difícil en el sentido de que no solamente es reflujo. Si las hernias son grandes, puede haber vómitos, hematemesis, hemorragia digestiva superior que haya melena, disfagia, anemia, bajo peso, retraso del crecimiento, infecciones respiratorias, asma. Y uno empieza a decir, bueno, aquí hay un problema, puede ser reflujo, el niño broncoaspira, y empieza a hacer los estudios respectivos, a ver, y a lo mejor se consigue con una hernia hiatal grande. Complicaciones como vólvulos gástricos, esófago adquirido, pólipo centinela en la unión esofagogástrica, anillo de Chasky, que también podemos tocar ese punto en algún momento, son relaciones con hernia hiatal. La mayoría de los anillos de Chasky ocurren a nivel de la línea Z, que es lo que llaman el anillo B, y están por encima del pinzamiento diafragmático porque hay una hernia hiatal. Entonces, la hernia hiatal, vamos a hablar del concepto como tal. La hernia hiatal es cuando mide más de 2 centímetros la línea Z y el pinzamiento diafragmático. En el concepto no están hablando de unión esofagogástrica. Es la distancia que hay entre la línea Z y el pinzamiento diafragmático cuando es más de 2 centímetros. Aquí lo ven en el dibujo. Ahora, ¿qué se desplaza? Habíamos hablado del ligamento frenoesofágico, está arriba, unido al diafragma, pero está arriba también. Está el estómago por deslizamiento, porque el ejemplo es de la tipo 1 y está el ligamento frenoesofágico. Entonces tendría que medir más de 2 centímetros. Cuando uno hace manometría de esófago, uno puede ver la presión de la crura diafragmática y puede hacer una medición y también se puede hacer el diagnóstico de hernia hiatal. Ahora, ¿cuál es el estándar de oro? Es bien relativo, depende de la persona. Hablan que manométricamente sería el estándar de oro, pero en la realidad una endoscopia bien realizada, una radiología bien realizada, pudiera ser el diagnóstico también en la mayoría de los casos. Aquí vemos una imagen endoscópica donde se observa el pinzamiento diafragmático, se ve esa confluencia de pliegues hacia el, vamos a decir, el centro de la foto, y se ve perfectamente la unión escamocolumnar. Si uno mide desde el que están unidos los pliegues, que sería el centro de la foto, hasta la línea Z, y eso midiera más de 2 centímetros, uno pudiera decir con base que tiene una hernia hiatal por deslizamiento. El problema está que uno esta medición no la hace en forma regular y muchas veces uno ve que mide 1 centímetro y uno ya lo cataloga de hernia hiatal y por eso es que se sobreestima la hernia hiatal. Y la manera de hacer el diagnóstico endoscópico es cuando uno va entrando. Después les explico por qué en retroversión está la idea de que dicen que hay hernia hiatal, pero realmente no deberían decirlo así y se hace entrando. Ya les voy a explicarse por qué. Entonces, si mide más de 2 centímetros, es hernia hiatal. Si mide menos, no pueden colocar hernia hiatal. Radiológicamente, si ven la imagen en un rato, hay 2 anillos. Está el anillo A, no anillo, vamos a decir, bueno, sí, el anillo A y el anillo B. Estas 2 marcas A y B significan lo siguiente. La B, como lo dice, es la línea Z, es la parte final del esfínter esofágico inferior. Y se ve esa mueca que coincide con la línea Z, los anillos de Chasky. Por eso que se llaman anillo B o anillo de Chasky cuando da disfagia. El anillo A es la zona de máxima presión del esfínter esofágico inferior, la zona de alta presión. En algunos casos se ve, en otros no se ve. Y el C, que es donde dice la impresión diafragmática, uno puede decir que es el anillo C, que es el pinzamiento diafragmático. Entonces a veces se logra ver los 3 anillos, a veces se ven solamente 2 o a veces se ve solamente 1. En este caso particular de la imagen, van a ver cómo se ve el anillo A en la radiología perfectamente y se ve el anillo B, mejor imposible. Y se ve el saco herniario por encima del pinzamiento diafragmático perfectamente. Entonces, en este caso de la imagen radiológica hay una hernia hiatal con los anillos y se ve todo lo que hay que ver. En esta otra foto también, aquí inspiró y se observa también el anillo A, el anillo B
el saco herniario y el pinzamiento diafragmático, y si uno cuenta los pliegues, habrá más de 3 pliegues por encima del pinzamiento, lo que habla a favor de una hernia hiatal vista por radiología. La unión esofagogástrica ha sido de muchísimo estudio. Uno puede hacer una endoscopia estándar con luz blanca, que sería la primera foto, y uno ve perfectamente lo que es mucosa esofágica, asalmonada, rosada, y luego se ve la mucosa más anaranjada, rojiza, y uno ve perfectamente una línea irregular que hace algunas indentaciones pequeñas, y uno ve prácticamente toda la línea Z. En el otro caso tenemos una cromoscopia estándar con Lugol, y también se ve perfectamente dónde está la línea Z, y porque hace la diferencia de mucosa. En este caso que está en retroversión, uno dice, oye, yo hago los diagnósticos de hernia hiatal de esta manera. No, usted lo está viendo en retroversión. Es el hiato amplio. Si uno ve un hiato amplio y uno ve que el esófago está como bailando y que ese cardias no se adosa completamente alrededor del tubo y queda un espacio grande, uno está hablando del hiato amplio. Ahora, que los pacientes con hiato amplio tienen asociado hernia hiatal muchas veces, sí, eso es verdad, pero la imagen que usted está viendo en retroversión no es para decir que tiene hernia hiatal. Usted debió haber hecho el diagnóstico cuando estaba entrando, y esto está apoyando el diagnóstico, que ese hiato amplio hace que pueda haber, vamos a decir, una hernia tal vez más grande, puede ascender el estómago con más facilidad porque el hiato es amplio, que es diferente a lo que estamos hablando. Aquí vemos otra foto donde se ve la línea Z, no se ve toda la línea Z alrededor del órgano porque la foto no lo permite o la imagen, pero se ve un pinzamiento diafragmático y la línea Z, y se ven unos pliegues gástricos. Uno pudiera medir a ver si eso mide más de 2 centímetros, es hernia hiatal. Y en esta otra foto igual, uno ve la línea Z perfectamente, ve el pinzamiento diafragmático y uno pudiera medir si mide más de 2 centímetros, es una hernia hiatal. Ahora vean qué interesante. En esta imagen vemos la unión de la línea Z, perdón, de los dos epitelios, y vemos cómo esos pliegues gástricos llegan hasta la parte final del esófago. En este caso, la línea Z es igual o está en el mismo sitio que la unión esofagogástrica. Señores, el esófago tiene 2 capas musculares, circular y longitudinal. En cambio, el estómago tiene 3 capas musculares, tiene circular, longitudinal y tiene la oblicua. Como tiene la oblicua, que es la más interna, luego la circular y luego la longitudinal, ese cambio de 2 capas musculares a 3 capas musculares es la unión esofagogástrica. Ahora, endoscópicamente no vemos las capas musculares, pero vemos los pliegues gástricos. Entonces, el tope proximal de los pliegues gástricos marca la unión esófago-gástrica. Y en esta foto coincidió con que estaba la línea Z en la mucosa a ese mismo nivel. ¿Qué pasa cuando uno deja de ser niño y va siendo adulto, va creciendo como individuo? Generalmente se va separando esta línea Z de la unión esofagogástrica. Y vean en esta foto, que es interesante, que los pliegues gástricos marcan la unión del esófago con el estómago, pero hay un segmento que aquí llaman en la foto esófago cilíndrico. Es decir, que esto, señores, es cardias. Lo que pasa es que anatómicamente tiene una formación cilíndrica, como si fuese el mismo tubo del esófago. Entonces, las biopsias tomadas en esta área del esófago cilíndrico, aunque digan que hay metaplasia especializada, no es Barrett, es carditis. Por eso es que siempre hay que tomar y ver la línea Z, tomar las biopsias en las lengüetas o en las islas, en la parte superior de la línea Z, porque corremos el riesgo de que uno se confunda si no sabe bien dónde está la unión esofagogástrica. Y esta es la parte más importante de esta lámina. Luego, cuando uno utiliza magnificación óptica o tiene un equipo, vamos a decir, que te da una buena imagen, tenga o no tenga magnificación, pero cuando tienen magnificación, uno pudiera ver con más facilidad lo que llamamos los vasos empalizados. Estos vasos empalizados, que son rectos, que son paralelos,
sabemos que cuando están a nivel esofágico están en la superficie, pero luego se hacen mucho más profundos cuando entran al estómago. Entonces, otra forma de ver la unión esofagogástrica es cuando desaparecen los vasos empalizados. Claro, tuviste que verlos primero para ver cuándo desaparecen, porque a veces no se ven, porque también depende si hay, cuando vamos a hablar más adelante, esofagitis de cambios mínimos, o hay moco, o hay mucha saliva, y pudieran a veces no verse como uno quisiera, pero cuando se ven y ellos se meten hacia la submucosa, se hacen más profundos y desaparecen, es la unión esofagogástrica. En esta foto podemos irnos para la letra C, que es la más fácil de todas, donde se ve que la línea Z también coincide con que esos vasos desaparecen. Y vean el pinzamiento diafragmático abajo, que el pinzamiento es otra marca, pero que no tiene nada que ver con la unión esofagogástrica. Entonces tenemos varias cosas. Una, línea Z, que no hay duda alguna, que es el cambio de epitelio del esófago al estómago. Tenemos la unión esofagogástrica, que es cuando se acaban los pliegues o el tope proximal de los pliegues gástricos, o los vasos empalizadas se bajan a la submucosa y se hacen profundos y desaparecen. Y el pinzamiento diafragmático, que es otra marca distinta. Y en esta foto vemos los vasos empalizadas, vemos perfectamente cómo esos vasos desaparecen, pero oye, desaparecen porque está el pinzamiento diafragmático, tampoco veo bien la línea Z. En este paciente probablemente coincide todo. La unión esofagogástrica, la línea Z y el pinzamiento diafragmático están en el mismo sitio. Aquí tenemos los puntos claves que nombré hace rato para que sepan que estas 4 cosas son indispensables para tener un conocimiento absoluto de la unión esofagogástrica, y habría que buscarlos por lo menos los 3 primeros. El doctor Peter Carilas hizo esta clasificación que se llama disrupción de la unión esofagogástrica. Si nos vamos para el grado 4, vean cómo se ve el endoscopio completamente bailando, separado de la mucosa cardial. La mucosa en ningún momento adosa al tubo. Hay un espacio grande, cabría inclusive 2, 3 endoscopios más. Esta disrupción esofagogástrica del tipo 4 se asocia prácticamente en todos los casos con hernia hiatal. Pero la imagen, como les expliqué, no es de hernia hiatal. Ojo. Cuando uno hace la endoscopia, la manometría de esófago, y vemos acá lo de alta resolución, esto es para ver que en la parte final podemos ver la unión esofagogástrica, que podemos definir en algunos pacientes la presión del esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática, y podemos a veces diferenciarlos y separarlos. Aquí tenemos, vamos a ver un poquito que se ve en la imagen, aquí vemos los 4 tipos de unión esofagogástrica. Podemos hablar de la tipo 3, que es la que puse aquí en el dibujo, cómo se ve el esfínter inferior y cómo se ve la crura diafragmática. Y esa separación de los dos, si es más de 2 centímetros, es hernia hiatal. Aquí lo vemos con uno de los pacientes evaluados en el laboratorio de motilidad, donde evidentemente se ve que el esfínter está separado del diafragma y es una hernia hiatal grande. Esto es lo que les comenté de la migración, de cuando hoy ocurre el trago, el esófago se acorta porque se contrae la longitudinal y se puede ver por manometría ese acortamiento. O sea que si vamos a hacer estudios de acortamiento esofágico, de estiramiento del ligamento frenoesofágico, del ascenso de la unión esofagogástrica con el trago, la manometría sería la herramienta perfecta. En la segunda imagen tenemos una acalasia donde se ve que el esófago se acortó con el trago, a pesar de que no hay peristalsis, pero hay contracción simultánea de la longitudinal. Este esófago se acortó 9 centímetros. Entonces esa es una variable. Vean esta foto, qué interesante. Sería bueno hacerlo participativo, pero en este momento no va a ser así. Vean acá, la flecha está señalando la línea Z para ponérselo facilito a ustedes. Ahí está la línea Z. Pero vean esos vasos empalizados.
Esos vasos vienen rectos, pero pasan más allá de la línea Z, se meten un poquito hacia abajo de la línea Z y luego sí desaparecen. Quiere decir que se meten a la submucosa. Entonces sería la unión esofagogástrica más abajo de la línea Z. Y el pinzamiento diafragmático estaría abajo. Entonces vean, ese puntico es el pinzamiento diafragmático. No hay duda alguna. La unión esofagogástrica estaría en este punto, porque los vasos en palizada se van a la submucosa y desaparecen. Y aquí tenemos, como hablamos, la unión escamocolumnar. Si nosotros aprendemos y vemos perfectamente esto en cada endoscopia, estamos claritos de lo que estamos hablando. En conclusión de esta primera parte, no siempre la hernia hiatal está asociada a reflujo. Hay pacientes con reflujo sin hernia y hay pacientes con hernia sin reflujo. O sea que no son sinónimos, al menos que me digan que la hernia es gigante. Pero si no es gigante y no es grande, hay que estar claro de que no necesariamente uno es consecuencia del otro. En pacientes con reflujo documentado hay una relación directa. Mientras la hernia más grande es, más reflujo tiene. El esfínter probablemente sea incompetente, los reflujos tienen más episodios y de más duración y probablemente reflujos más prolongados. Puede haber un cambio de la motilidad esofágica que no aclara perfectamente el ácido, hay un problema motor y las esofagitis pueden ser de mayor grado. Eso sí se relaciona con el grado de la hernia. Y lo otro, esta unión esofagogástrica, este complejo que acabamos de definir con las variables que hablamos, es importante saber que se pueden diferenciar en algunos pacientes y que hay presiones de la crura diafragmática, presiones del esfínter y estos hallazgos, vamos a decir, visuales macroscópicos en una endoscopia que nos definen. Bueno, señores, terminamos la primera parte. Vamos a hablar en esta segunda parte de lo que sería la esofagitis y hacemos un paseo de cómo ha variado la esofagitis. Entonces, bueno, comenzando pues. La enfermedad de reflujo es un diagnóstico clínico basado en síntomas. Si los síntomas son típicos, más fácil para nosotros hacer el diagnóstico. Si son atípicos, no es tan fácil, uno pudiera equivocarse o no. Tiene que ver con ese reflujo retrógrado, pero el reflujo, el contenido gástrico, que no eran gástricos originalmente. Saliva, bilis, jugo pancreático y ese ácido clorhídrico y pectina que sí es del estómago es generalmente la noxa principal que causa síntomas de reflujo y que puede causar erosiones en el esófago. Los reflujos pueden ser distales, los reflujos pueden ser proximales y da estos síntomas como hablamos típicos que serían pirosis y regurgitación. La regurgitación puede ser ácida o no ácida, porque a veces el paciente lo pudiera diferenciar si uno lo interroga muy bien. Puede haber síntomas atípicos, unos más relacionados a reflujo, otros menos relacionados a reflujo, pero algunos vamos a decir que tienen un poquito más de validez. En el caso de la laringitis, ronquera, tos, crisis asmáticas, erosiones dentales, vamos a decir que son un poco más asociados con reflujo. En otros casos también, pero no tienen tanta validez. Y los signos de alarma que conocemos todos que hacen que uno haga un estudio endoscópico y más estos pacientes y no se quede dándole un tratamiento por síntoma clínico para ver si la respuesta al inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es la indicación de la endoscopia? Síntomas de alarma. Eso ya lo hablamos. Siempre se tiene que estudiar si el paciente perdió peso, si sangra, etcétera. La evaluación de secuelas de 2 años. Bueno, si tenemos un paciente con enfermedad de reflujo, hemos ido llevando, tiene una clínica, tenemos un paciente de 2 años con enfermedad clínica muy larga, uno estudio porque no se le ha hecho ningún estudio, justifica y ponen las guías que sea 2 años o más. Que el tratamiento médico falló, bueno, yo estoy convirtiendo a este paciente en un paciente refractario al tratamiento médico. Yo no sé por qué el paciente no mejora, yo tengo que estudiarlo. Y la última sería que yo sospeche que el paciente tenga un esófago de Barrett y eso justificaría mi estudio. Entonces,
En Los Ángeles, en el año 94, se hizo una clasificación o se presentó en ese Congreso Mundial de Gastro la clasificación, y por eso que se llama de Los Ángeles, porque fue en la ciudad de Los Ángeles ese Congreso Mundial. En Los Ángeles habla de 4 tipos que lo voy a desarrollar un poco más adelante. Aquí tenemos el grado A, el grado B, que son unas erosiones un poquito más largas que en la anterior. Yo lo voy a explicar esto más adelante. El grado C, donde ocupa un poco más de la circunferencia y hay uniones entre dos erosiones que ocupan proximales de pliegues. Y tenemos la 4 cuando ocupa más del 75% de la circunferencia del órgano. Si se dan cuenta, esta clasificación de Los Ángeles tiene que haber solución de continuidad, tiene que haber pérdida de sustancia. Por eso que se clasifica con erosiones. Entonces está dejando fuera los eritemas que muchas veces nosotros los gastroenterólogos leemos en otras endoscopias no hechas por nosotros, donde habla de que hay un edema y hay eritema y lo clasifican de esofagitis. No, eso no es esofagitis de Los Ángeles. La de Los Ángeles tiene que haber erosión. Por eso que esta clasificación solamente contempla erosiones, no contempla edema y eritema, y no contempla complicaciones de estenosis o Barrett, ni úlceras. Hablan solamente de erosiones. Entonces hay que estar muy claro en esta limitación de esta clasificación, que es muy buena. De hecho, se ha mantenido todos estos años ahora y se sigue utilizando. El 50%, por poner un promedio, de los pacientes con reflujo tiene esófagos normales, es decir, sin la clasificación de Los Ángeles, es decir, sin erosiones. Entonces sería enfermedad de reflujo no erosiva cuando uno hace la endoscopia y no consiguió ninguna erosión. Independientemente que haya edema, independientemente que esté eritematoso todo el esófago, ahí habría que estar claro de que no lo puedes clasificar de erosivo, porque erosión. Cuando uno hace una endoscopia y hablamos de que no se ve erosiones y uno lo cataloga de enfermedad de reflujo no erosivo, se supone que el concepto fue hecho con endoscopia de luz blanca estándar y que no se ve ninguna erosión. Ese sería el diagnóstico de enfermedad de reflujo no erosivo. Y conceptualmente llegamos hasta ahí. Cuando uno habla de esofagitis de cambios mínimos, eso está metido en esta enfermedad por reflujo no erosiva. Si uno habla de microesofagitis, que es otro término, yo no sé por qué los médicos siempre nos gusta confundir todo, pero bueno, es así. Microesofagitis, el diagnóstico es microscópico, con la separación de las células, con la distancia. Tendría que ser microscopia electrónica además, para que uno pueda hablar de microesofagitis. Entonces nos quedaríamos con esofagitis de cambios mínimos cuando vamos a utilizar esas clasificaciones, que hay muchísimas, y vamos a dar algunos ejemplos grandes. ¿Cómo ha evolucionado la óptica? Vamos a hablar de enfermedad de reflujo no erosivo como para decir a dónde llegamos. Antes usábamos endoscopio de fibra y que tenga todas sus fibras indemnes, porque si tiene puntos negros, doctor Piñero, es más barato el endoscopio porque tiene puntos negros, no lo puedo vender mejor. Ahora, si tiene todas las fibras indemnes, es más caro el endoscopio. Entonces, esta endoscopia de fibras que muchos tuvimos la oportunidad de usar, inclusive todavía se pueden usar, bueno, da una imagen estándar, no es de las mejores, pero uno puede hacer los diagnósticos en muchos casos. Cuando viene la videoendoscopia, bien sea con el teaching y después sin el teaching, y ya viéndolo en un video con todas las características de mejores imágenes, puede ser todavía de luz blanca y puede dar algunos diagnósticos mejores, y no todos nosotros podemos ver un estudio en un momento dado. La cromoendoscopia, donde uno evita mancharse, donde uno sabe qué colorante va a usar y por qué, para qué órgano, si es para el esófago, si es para el estómago, índigo carmín, azul de metileno, violeta, tegenciana, etcétera. Uno puede, Lugol. O sea que hay muchos colorantes que uno puede utilizar y pueden dar un hallazgo de lo que uno quisiera buscar. Luego tenemos lo que llamamos la alta resolución, la cantidad de píxeles, la cantidad, la nitidez con que se va a ver la imagen. Mientras más resolución haya, mejor se ve
Inclusive cuando uno agrande esa imagen, sigue manteniendo la calidad, la imagen, porque tenía muchos píxeles, porque era de alta resolución. Tenemos luego el concepto de magnificación óptica, que hace que los estudios sean de mejor calidad. Uno entra sin magnificación, ve un área que quiere mejorar y pone magnificación óptica y lo puede llevar hasta 100x con nitidez y viendo eso perfectamente. Luego tenemos una magnificación que se llama digital, que ya no es óptica y lo que hace es a poner más grande lo que ya agrandó el zoom óptico y llegando hasta 200x. Tenemos el confocal, que es el confocal láser, que sería hacer como una vista al microscopio, pero con el endoscopio. O sea, hemos llegado hasta ese extremo. Puede haber la cromoscopia electrónica, donde se ve que el tipo de luz que se utiliza, bien sea una luz láser, una luz que se divide el espectro, y ya vamos a llegar a los nombres que uno da, como son el NBI, cuando utiliza más que todo el color azul y el color verde para poder ver esa reflectancia de la sangre en los vasos, que sería la hemoglobina, y lo ve mejor. Podemos ver el FAIS cuando utiliza todo el espectro de luz y da 9 filtros y puede permitir ver también la vasculatura superficial y profunda y ver el patrón mucosal mejor con algún filtro que otro. Tenemos el eye scan y tenemos ahora cómo también ha evolucionado esta cromoscopia. En el caso del FAIS tenemos el BLI, que utiliza 2 tipos de láser. Hay un BLI estándar, hay un BLI brillante. La serie sería como la serie que usa este BLI, y esta luz blanca especial con láser que permite ver también imágenes, y habría que ver la utilidad realmente comparado con los otros en un momento dado, en una patología en particular. Tenemos la cápsula, que también en algún momento se utilizó para ver la parte esofágica, puede hacer el diagnóstico de esofagitis como se ve en la foto. Tenemos el LIFE, que es fluorescencia endoscópica, que también puede permitir ver bajo fluorescencia una imagen. No lo usamos en rutina, pero vean esta lámina cómo ha evolucionado toda la parte visual, macroscópica siempre, pero al haber magnificación y con el extremo del confocal podemos ver muchísimo más allá, y esto con el endoscopio. La enfermedad de reflujo, ha habido muchos autores. Cuando uno hace estudios de comparación y compara los autores, se da cuenta de que no hay una variabilidad interobservador buena. Por eso es que cada autor hace una clasificación, y muchas de las cosas que dicen puede ser media verdad. No es que sea mentira, aunque media verdad es media mentira también, pero vamos a hablar de que sí, muchas de las veces sí puede ser útil, y uno se casa, vamos a decir, con algún autor que le da más credibilidad y uno pueda utilizar eso. Aquí podemos ver algunas variables. Decoloración blanca. Vamos a hablar un poquito de esa. ¿Qué es la decoloración blanca? Bueno, que se ve algo blanco en la parte final del esófago, y eso blanco no me permite ver los vasos empalizados, no me permite ver adecuadamente bien la mucosa. Y si yo tomara biopsia, porque estamos en pediatría, de esa área blanca, nos dicen que hay acantosis y que los cambios son compatibles con reflujo. Y esa acantosis pudiera ser partidaria de una decoloración blanca. Puede haber decoloración roja, la unión escamocolunar no se ve bien en toda la circunferencia, sino que en algunos sitios no se ve. Puede haber edema, puede haber incremento de la vascularidad, pueden cambiar estos vasos paralelos si se logran ver y no se hacen paralelos, sino se puede ver en algún lado perpendicular, friabilidad de la mucosa, pero no todos los autores hablan de estas características. Otros hablan de los cambios mínimos, la turbidez blanca. Bueno, entonces la turbidez blanca es lo mismo que la decoloración blanca. Pasa que un autor lo dijo decoloración y otro autor lo nombró turbidez. Entonces empiezan los conceptos a mezclarse y de acuerdo al autor. Entonces no hay algo, vamos a decir, validado, un término estandarizado como tal. Aquí podemos ver unas áreas blancas donde no se ven los vasos empalizados, y si lo ponemos de una mejor manera, estas áreas blancas vamos a ver que están delimitadas, como ven aquí en el dibujo. Esta delimitación de estas áreas blancas
es lo que les comenté, que es la turbidez blanca o la decoloración blanca y que puede haber acantosis. Pero no me van a decir que esto es una esofagitis A de Los Ángeles, nunca. Pero hay gente que ha dicho que es esofagitis A de Los Ángeles, por eso que hay que estar pendiente. Aquí no hay erosiones. Con la cromoscopia se ve perfectamente la unión del escamo columnar, pero no pueden ver ningún vaso empalizado. Ya al echar colorante se perdió eso, por eso es que no se utiliza para ver cambios mínimos, además de todas las otras cosas que tiene. Cuando se hace magnificación, algunos autores sí llegaron a tener estas características que definen por primera vez, de hecho en el Congreso en el 2002 en Tailandia, Taigat colocó esta parte de magnificación e hizo su clasificación, vamos a decir, de cambios mínimos. Y habló de lesión triangular, repiten muchísimos autores, rupturas apicales, que es esa línea Z irregular donde uno ve ciertas rupturas, donde no se ve bien la unión de los dos epitelios. Los vasos paralelos que no se ven o que si se ven ramificados y no todo del todo paralelos. Pueden haber puntos vasculares que son los mismos vasos pero no se ven lineales. La unión escamocolumnar cerrada o la mucosa de aspecto biliforme. Entonces aquí tenemos ejemplos de lo que hablamos. En la primera, una lesión triangular. En la segunda podemos ver que en esta tercera igual que los vasos no están paralelos, tienen ramificaciones. Aquí podemos ver esa ruptura apical en la unión escamocolumnar y aquí podemos ver esa mucosa también de aspecto biliforme cercano a la línea Z, que no es Barrett, que sería a lo mejor carditis, pero que como está en ese sitio lo definen como cambios mínimos de esofagitis por enfermedad de reflujo. Eso es lo que se llama entonces esofagitis de cambios mínimos y debería haber magnificación para poderlo ver. Que uno utilice ácido acético o no y ve algunas cosas que necesita, está bien, se pueden hacer, pero fue escrito de esta manera con magnificación y sin colorante. Cuando pasamos por la imagen de banda estrecha, que es el NBI, es porque les comentaba de que mandaba la luz azul y la luz blanca y la luz verde, y esto hace que se puedan ver mejor los vasos. Entonces tenemos imágenes, como vemos acá, que se pueden ver mejor y se describieron lo que llaman los bucles capilares intrapapilares. Entonces, capilar intrapapilar normal, como vemos acá, puede haber que estén aumentados, pueden hacer que estén tortuosos o que realmente estén tortuosos y dilatados. Estos 4 cambios de los capilares intrapapilares normales o alterados es con relación también a los cambios mínimos de esofagitis. Entonces, cuando esto ocurre inflamación, pudiera haber uno vascular o cuando pudiera haber también lesiones tumorales, también puede haber una neovasculatura y pudiera haber algunos cambios en un momento dado. Pero esto fue lo que definió el NBI para hablar de esofagitis también de cambios mínimos. Cuando Fuji utiliza sus filtros, también se pueden ver esa lesión triangular con luz blanca, luego la ven con 2 filtros, superficial y más profundo, y uno también puede ver los capilares como lo vimos con NBI. Esta es otra técnica basada en otros principios, pero vamos a decir que sigue siendo cromoendoscopia. Tú estás usando un filtro de luz diferente que te permite ver los bucles capilares y te permite ver la mucosa y definir mejor esa lesión triangular para decir que tiene cambios mínimos y ruptura apical. En conclusión, la enfermedad de reflujo no erosiva representa el 50%, entre 30 y 70, pero el 50%. La clasificación de Los Ángeles no contempla este edema y eritema de la unión esófago-gástrica. Están descritos con varias palabras diferentes de acuerdo al autor. No hay un acuerdo interobservador bueno y son frecuentes en enfermedad de reflujo estos hallazgos. Lo que está difícil es decir, si yo lo convierto en enfermedad de reflujo no erosiva y lo trato, o lo convierto en esofagitis mínima y lo trato, ¿el tratamiento cambió o el tratamiento fue el mismo? ¿El pronóstico es igual o cambia si yo lo doy una definición de esofagitis de cambios mínimos o lo dejo como enfermedad de reflujo no erosivo? Y no es que yo esté en contra de esto, pero en general no se cambia la conducta.
por lo cual todavía hay que esperar más. Ahora, para otros diagnósticos como Barrett, ahí sí la cosa es distinta. Para un cáncer esofágico precoz es distinto, pero en este caso que estamos hablando de enfermedad de reflujo no erosiva, como los cambios mínimos entran dentro de la enfermedad de reflujo no erosiva, no pareciera haber un cambio radical en tratamiento. La clasificación de Savary-Miller, que también se usa mundial, la de Los Ángeles y de la Savary-Miller, ha sido modificada desde que la hizo en el 69 por todos estos autores, e inclusive cuando Savary-Miller, ellos se dan cuenta de que la suya fue modificada, bueno, la modifican también en el 90 con su mismo nombre y colocan Savary-Miller, que es la que tenemos acá. El grado 1, fíjate que hablan de elección exudativa o erosiva. Exudativa no necesariamente pérdida de sustancia y no erosión, que compromete un pliegue longitudinal. La 2, que compromete más de un pliegue. La 3, que es circular. Y ahí estaríamos hablando de cierta manera de una esofagitis leve, moderada y severa, que no usamos esos términos, pero para entender que es una progresión de acuerdo al número. Y en el caso de Los Ángeles, de acuerdo a la letra. El grado 4 ya contempla complicación de la enfermedad. Fíjense que habla de úlcera, es decir, que pasó más allá de la muscular de la mucosa. Habla de estenosis, habla de esófago corto, asociado a cualquier erosión que pueda tener por esofagitis. Y el grado 5 ya contempla la otra complicación que no es estenosis, sino el esófago de Barrett, y que puede estar o no asociado a las anteriores de esofagitis. Esta se puede utilizar también porque tiene las complicaciones y la parte 1, que como habla de elección exudativa, uno puede meter esos cambios mínimos tal vez en esta clasificación. Aquí tenemos la grado A de Los Ángeles, que son erosiones menores de 5 milímetros y que ocupan menos de la distancia de 2 topes proximales de mucosa gástrica. La grado B, cuando miden más de 5 milímetros, pero tampoco topes proximales gástricos. La tipo 3, que envuelve menos del 75% de la circunferencia y que sí ocupa más de la distancia de 2 topes proximales gástricos. Y aquí tenemos la última, donde ocupa más del 75% de la circunferencia del esófago, donde puede haber vamos a decir, una de estas erosiones circunferenciales muy grandes que obviamente si cicatriza puede llegar a estenosis. Y grado C y D son las severas y grado A y B vamos a decir que son las leves. Desde el punto de anatomía patológica, otra pregunta importantísima y otro concepto que hay que aclarar. Hay reflujos que son fisiológicos y reflujos que son patológicos. Un reflujo fisiológico puede causar cambios de la mucosa de acantosis y papilomatosis. Sí, un paciente que no tenga o que tenga enfermedad de reflujo no erosiva microscópicamente puede tener cambios cónsonos con reflujo. Sí. Y hablamos antes, un paciente sano también. Sí. Entonces la biopsia para adultos y uno diagnosticar enfermedad de reflujo no debería hacerse por lo siguiente. Si se utilizaran biopsias esofágicas para diagnosticar enfermedad de reflujo no erosivo, el 24% de individuos con enfermedad de reflujo no serían diagnosticados. O sea, que pudiera ser que alguien tenga que no tenga cambios histológicos y sí tiene enfermedad de reflujo por síntomas. Y el 62% de los individuos sanos tendrían cambios cónsonos con reflujo y nunca tuvo ningún síntoma. La endoscopia es normal y la epimetría es normal. O sea que tú estás fabricando un paciente con una biopsia de que tiene reflujo cuando no tiene síntomas, ni cambios endoscópicos, ni cambios pH-métricos.